el alma. Hoy vamos a hablar sobre Marta y María, el evangelio de Marta y María. El Señor me colocó ese evangelio para hablar de él porque creo que es muy propio para esta época, para ese agite que mantenemos, parecemos unas Martas todo el tiempo, para acá, para allá, y diciéndole: Señor, pero a ver, el tiempo no alcanza, tengo muchas cosas, y esa María, quiero ser como María, pero no puedo. Entonces ahí es donde el Señor nos dice: Lorena, Lorena, tú te inquietas con muchas cosas, y a María le tocó la mejor parte. Entonces hoy vamos a hablar sobre el evangelio de Lucas 10, versículos del 38 al 42. Lucas 10, versículos del 38 al 42, que dice así: Jesús visita a María y a Marta. Mientras seguían el camino, Jesús entró en una aldea donde una mujer llamada Marta le dio alojamiento. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, en cambio, andaba atareada con los quehaceres domésticos, por lo que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa? Por favor, dile que me ayude. El Señor le contestó: Marta, Marta, andas angustiada y preocupada por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. Yo voy aquí a marcar. María ha elegido la mejor parte y nadie se la arrebatará. Entonces, hablando sobre este evangelio, si nos ponemos a pensar como el mundo piensa, como pensaríamos normalmente, diríamos: pero Marta, o sea, pobrecita de Marta, ya con tantas cosas, tenía a Jesús en su casa de invitado, preocupada, pues porque quería que el lugar estuviera muy bien arreglado, además que haciendo el almuerzo. Y María va y se echa a los pies de Jesús, que a veces, muchas veces, una se identifica con una, otra persona se identifica con la otra, y al final cada una tiene, por decirlo así, tiene sus razones. Solo que Marta era una persona que, claro, que estaba haciendo, porque lógicamente había que tener alguien que hiciera. Si Marta y María se sentaban a los pies de Jesús, pues no iban a tener almuerzo, no iban a tener la casa arreglada. ¿Quién iba a atenderlo? Pues porque María se sentó, fue a escuchar a Jesús. Solo que nosotros, siendo del mundo, nosotros nos colocamos en el lugar de Marta y decimos: no, claro, Marta tiene razón, pobrecita. Imagínense, María tan descarada, cómo se aprovecha de esa manera de su hermana. Porque uno se imagina en la escena, uno se imagina ya en ese momento, en cuál de los dos lugares uno se coloca, en cuál de los dos lugares uno estaría. Yo muchas veces, cuando escuchaba ese evangelio, yo decía: no, yo sería María, yo me sentaría a escuchar a Jesús, haya o no haya almuerzo, no me importa, pero yo me sentaría a escuchar a Jesús. Pero hace poco que escuchaba la predicación de un padre de aquí en Brasil, del padre Pedro Paulo Ricardo, él hablaba y decía que Marta, cuando el Señor reprende a Marta, no porque ella estuviera haciendo algo mal, no porque el encargarse de la casa fuera algo malo, es porque Marta estaba muy preocupada con las cosas de afuera. Marta, en su corazón, no estaba preocupada con Jesús, con atender a Jesús. Ella estaba preocupada con las cosas de afuera. Ella estaba preocupada con qué van a decir ellos, qué va a decir Jesús si esta casa no está arreglada, qué va a pensar de mí. Entonces, por eso el Señor le dice: Marta, Marta, andas angustiada y preocupada por muchas cosas. Y en este momento el Señor te dice a ti y me dice a mí, quizás: Lorena, Lorena, o Claudia, o Gladys, o Andrea, estás preocupada por muchas cosas, y cuando el Señor te dice y me dice: estás preocupada por muchas cosas, es porque estamos colocando todo eso que hacemos en nuestras propias fuerzas.
Estamos preocupados por qué van a decir los otros. Estamos preocupados más que por mostrarle a Dios, más que por hacer las cosas para Él. Las estamos haciendo para el mundo, para los otros, para de qué forma nos pueden juzgar, de qué forma pueden hablar de nosotros. Eso es lo que nos está preocupando. Por eso Él dice, andas angustiada y preocupada por muchas cosas. Y después Él dice, sin embargo, una sola es necesaria. Y cuando Él nos dice, una sola es necesaria, es porque por eso Él dice, María escogió la mejor parte. María era esa persona que se sentó a escuchar a Jesús, que ella dejó todo, a ella no le importó. ¿Por qué? Porque María ya tenía esa intimidad con Él. Porque María ya sabía la importancia de Jesús. María ya sabía lo que Jesús iba a hablar era tan importante para ella, para su vida, para su hermana, para todos en su casa, que María en ese momento ni pensó en más. María tenía esa intimidad con Él, por eso se sentó a los pies. Ella solo le importaba lo que Jesús iba a hablar. Y Marta, al contrario, Marta estaba pensando, estaba corriendo y perdió el foco. Jesús estaba en su casa, era Jesús, no era otra persona. Era Jesús, es Jesús el que está en tu casa, el que te está visitando y tú estás corriendo y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y mis hijas y mi esposo y la cocina y el almuerzo y el trabajo y tengo que... Y corres y corres y corres y Jesús está esperando que te sientes a los pies de Él a escucharlo. Eso es lo que Él está esperando, es lo único. Y Él te dice... Te estás inquietando y preocupando por muchas cosas y solo una es necesaria. Tú que estás en ese problema, tú que estás en este momento, en esa angustia, que estás quizás en una depresión, que estás pasando por un momento difícil, pero que no le has entregado a Él, no te has sentado, no te has arrodillado a decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cuáles son tus planes conmigo, Señor? Eso es lo que María quería escuchar, esa intimidad. María quería escuchar lo que Jesús le iba a hablar. Mientras que Marta estaba perdida, ella tenía su foco en otra cosa. Lo que yo les digo, Marta era la persona encargada para hacer las cosas. Ok, eso no está mal, no quiere decir que entonces vamos a dejar de hacer las cosas porque tenemos que ocuparnos y hacer una oración e ir a la misa. Claro, es algo que eso llena nuestra alma. Pero, como dice Jesús, solo una es necesario, es escucharlo a Él. Si Marta, haciendo de comer, haciendo la comida, ella hubiera tenido el foco en Jesús, en escucharlo, ella no se hubiera angustiado. Al contrario, su corazón estaría en paz, estaría tranquilo. ¿Por qué? Porque, disculpen, es que está haciendo mucho viento aquí, me asusté. Ella estaría tranquilo su corazón porque estaría haciendo lo que tiene que hacer, pero en el foco, su atención estaría en Jesús. Y eso es lo que Él nos pide cuando Él dice eso, solo una cosa es necesario. Tú puedes estar donde estés, haciendo lo que sea, pero que desde que te levantes tu foco sea el Señor. Te levantaste, hiciste una oración íntima con Él, le entregaste tu día. Ahora, Señor, heme aquí, Señor, como le dijo la Santísima Virgen, su madre, a Dios. Aquí estoy, Señor, aquí está tu esclava. Así que tú también empieces ese día diciéndole, aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Saliste de tu casa, hiciste el desayuno, saliste de tu casa. Te encontraste con una persona que está igual que Marta, agitada, corriendo. Hay tráfico. Mejor dicho, no tienes cómo llegar, que ese corazón esté tranquilo porque ese corazón está en Jesús, confiada de que lo que está pasando es porque Él lo está permitiendo. Pero cuando tú te agitas es que no estás dejando que Dios, no lo estás escuchando, no estás dejando que Él entre a tu casa, que Él se siente y tú sentarte a los pies de Él. Cuando Él dice que Marta se sentó a los pies de Él, es eso, a entregarse a Él, a entregarle su voluntad a Él.
Señor, haz conmigo lo que quieras, yo ahora estoy contigo, a tus pies nada me falta. Eso quiere decir que María tenía esa intimidad, por eso Dios decía, ella, María, ha elegido la mejor parte y nadie se la arrebatará. ¿Por qué? Porque cuando estamos con el Señor, cuando estamos seguros de que, como dice, no se mueve una aguja sin su autorización, sabemos que es Él, que si aquí no pude llegar donde iba, pues es porque Él lo está permitiendo por algún motivo, me está de pronto evitando algo. Eso sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es ¿cuál? Hacer las cosas bien. Tienes que salir, sal a tiempo. Tienes que llegar al trabajo, sal con tiempo. Tienes un trabajo que entregar, algo muy importante, ejecútalo, no es dejar las cosas para el final. En tu casa tienes cosas que hacer, prográmate, haz una rutina, haz las cosas con anticipación. Esa es nuestra parte, pero Jesús es el que hace el resto. En cada situación, siempre piensa cómo Él te está mirando. Sé esa María. ¿Y qué es ser esa María? María es tener intimidad con Jesús. Siempre donde estés, pensar que Él te está mirando. Entonces, hasta cuando cogemos el celular, piensa, y Él me está mirando. ¿Qué necesidad tengo de estarle mirando la vida a otras personas? Cuando tú vas a hablar con alguien de pronto que no te gusta, Él te está mirando. Entonces no seas como Marta, que te quejas, que juzgas. Al contrario, mira a esas personas como María, como Jesús las miraría. Yo les voy a decir algo. Yo sé que hubo una noticia muy triste en Colombia este fin de semana de una mamá que creo que mató a su hija. Y yo vi que había muchas publicaciones de las personas. Y yo decía, entonces pregunté qué pasó, me contaron, dije qué triste. Claro, todo el mundo, lógicamente, yo que soy madre, el dolor tan grande y sobre todo un niño que no tiene la culpa, que es víctima de la irresponsabilidad de muchas cosas de los adultos. Pero en ese mismo momento yo pensé en esa mamá, en esa mujer. Yo dije, Dios mío, ¿cómo estará el corazón de ella para llegar a hacer algo así? ¿Cómo sería el desespero de ella? Ahí es cuando no tenemos a Dios. Ahí es cuando esa Marta está haciendo todo y termina ¿en qué? Termina explotando. Sus emociones terminan cogiendo y transformándola, siendo una mujer que no es ella. Con seguridad esa mujer no era ella cuando ella hizo eso. Porque nosotras como madres imaginamos pasar por algo así y ni siquiera, o sea, no nos cabe en la cabeza que pueda pasar algo así. Entonces pensar en esa mujer, yo pensaba, y me dio pesar, me dio compasión. Yo dije, Dios mío, ten misericordia de ella, y empecé a orar por ella. Porque eso es lo que debemos hacer, antes que apuntar el dedo, antes que ir y creernos nosotros, Dios, nosotros no somos nadie para juzgar. Quien juzga es el Señor, y Él es misericordioso cuando Él ve un corazón arrepentido. Nosotros no sabemos cómo es la historia, nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de las personas. Entonces seamos como esa María. María lo único que le importaba era, cuando tú vas a la misa, lo único que debe importarnos es ese encuentro con Él. Cuando tú vas a hacer una oración, lo único que debe importarte es entrar en intimidad con Él. Cuando tú vas a cualquier lugar, lo único que debe importarte es que tú puedas dejar una palabra de Él, un abrazo de Él, una mirada de Él. Que si hay una persona quizás necesitando, seas tú ese instrumento de Dios en ese lugar, en ese momento. Que al contrario, no seas como María, que por estar agitada y corriendo no te das cuenta de lo que pasa alrededor. Estás pensando solo en ti. Marta, solo pensaba en ella. Nadie me ayuda, Señor. Y además que, Jesús era la visita de la casa y ella se le queja a Jesús en vez de por lo menos decirle, María, venga. Entonces, que tú no seas esa Marta que solo te quejas y que solo estás pensando, ¿qué pesar de mí? Nadie piensa en mí y a mí es la que me toca más duro. Es que nadie me agradece. Eso es otra cosa que yo les venía a hablar. Hace poco yo vi una publicación de una persona
Y ella decía en sus reels, ella decía que si no te agradecen, cambia de lugar. Jesús te dice todo lo contrario. Si no te agradecen, ofrécemelo a mí, porque a mí no me agradecieron, a mí me humillaron y me escupieron en la cruz. Entonces, si no te agradecen, no importa, tú lo estás haciendo con el corazón, porque cuando hacemos con amor, amor es entrega sin esperar nada a cambio. Amor es entrega sin necesidad que te lo agradezcan. Ese es el amor que Jesús nos pide que vivamos. Ese es el amor que Jesús nos pide que seamos, que si es ese amor que nosotros queremos dar como Él nos lo da a nosotros, es ese amor el que Él nos pide. Él no nos pide un amor interesado, Él no nos pide un amor condicional, Él no nos pide un amor recíproco. Dios nos pide un amor incondicional, que si el otro no te da, tú igual das, tú entregas, porque el amor que tú recibes viene de Dios. Que si el otro no te devuelve porque tú le diste, no importa, Dios te devuelve mucho más. Que si el otro no se devuelve a agradecerte y a decirte, ay, gracias, o mira, gracias porque haces esto por mí, gracias porque... No importa, tú lo estás dando porque es Él el que te está dando esa gracia de servir. Entonces siempre míralo así, no seas más esa Marta que se queja y que está diciendo, Señor, mira, pero mira la otra, no me ayuda. No seas más esa Marta. Si eres esa Marta que tienes muchas cosas, mucho agite, tienes muchas ocupaciones, ok, pero que tu foco no se pierda, no te pierdas de la mejor parte porque solo una es necesaria, estar con el Señor donde quiera que estés en cada momento. Si tu foco es Él, serás como esa María a los pies de Él, que solo lo escuchas y vas por el camino que Él quiere para ti. También pensar, yo soy su amor. Dios te da ese amor no necesitas buscarlo en nada ni en nadie. Él te ama, ¿por qué? Tú no lo sabes, Él me ama tanto, yo a veces digo, Señor, tanto amor que no merezco, porque si vamos a ver las personas que somos, no merecemos tanto de Él, pero sin embargo Él no lo da, porque Él no lo da desinteresadamente, porque Él es quien nos elige, porque Él es el que nos llama. Él lo único que dice, escoge la mejor parte, Lorena, escoge la mejor parte, Priscila, escoge la mejor parte. Tú que estás escuchando esta live, no te vayas, no sigas tu día, no sigas tu vida sin escoger la mejor parte que es Él, ese camino de Él, todo lo que Él tenga para ti. ¿Y cómo es? Teniendo una intimidad con Él. No hay cómo más, no hay algo diferente, no hay otra fórmula, no hay otra regla. Es tener intimidad con Él, como lo tuvo María a sus pies. Y bueno, como Él dice, una sola cosa es necesaria. Por más que tú hagas miles de cosas, por más que tú seas ingeniera, doctora, mentora, en fin, cualquier ocupación, solo una es necesaria y es vivir la vida como Él quiere que la vivamos. ¿Y cómo tú sabes qué vida Él quiere que tú vivas? Escuchándolo, sentándote a los pies como María y escuchando lo que Él quiere hablarte. Solo así. Si tú haces eso, no tienes que correr más, no tienes que vivir como una loca. Yo me acuerdo anteriormente yo era como una loca. Yo hacía 1000 cosas y el día no me alcanzaba. Yo hacía 1000 cosas y para mí estaba todo tranquilo, pero para los de afuera se agotaban de verme. Y yo escogí la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Ahora decirle a Él, bueno, ¿y este día cómo va a ser? Estoy a tu disposición, estoy a tus pies, Señor, como María. Y el Señor va guiando, pero hago mi parte. ¿Mi parte es cuál? Lo que Él me entrega, devolvérselo. Lo que Él me da, devolvérselo mucho mejor. Cuidar de mi familia, cuidar de las personas que están cerca de mí. Orar, hacer mi parte. Y mi parte es cuidar de mí y de los míos, para poderle entregar a Él esa misión que Él me entrega todos los días. Entonces, bueno, de nuevo, no sean esas Martas, no más, no corran,
que no van a llegar a ningún lado. No hay una meta donde llegar. Esa meta está aquí, esa meta está aquí. Mejor anda despacio, pero a los pasos de Él. Lo que Él te vaya mostrando, así vas. Que todo eso se guarda acá y que te devuelve paz, tranquilidad y una vida ordenada. Una vida que yo les puedo decir, no hay mayor felicidad que andar en los caminos de Dios. Que Dios los bendiga, me alegra verlos por aquí, Sebas tan hermoso, Diana, me alegra mucho tenerlos por aquí, un abrazo muy grande, un abrazo en el alma y les deseo una feliz y santa semana.